que no hay mal que 100 años dure. Está diciendo, bueno, solamente la muerte va a resolver este problema, ¿no? No es verdad, en el fondo estamos diciendo eso. O sea, cuando te mueras ya habrá pasado todo sufrimiento. Hay algo mejor en la Biblia. Algo mejor que este refrán que dice lo siguiente. Es en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 4. Y de todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de alabar. Antes de la caída no había tiempo de llorar, pero cuando entra el pecado en el mundo, la lágrima, el dolor, el sufrimiento se introduce con el pecado. Pero Dios, que es tan bueno, su misericordia es tan grande, ha ordenado el mundo y la existencia del hombre después de la caída para que todo tenga su tiempo. Por eso cuando hay una tempestad, cuando hay una tormenta que decimos, después de la tempestad viene la calma. Eso es un orden que Dios ha establecido para que no en la naturaleza todo el tiempo sea tempestad. Cuando se va el sol por una nube, por una tormenta, después de la tormenta saldrá el sol. Eso es Dios interviniendo en la creación, ¿de acuerdo? Para poner un orden, para que no todo sea tempestad. Y en la vida de una persona pasa igual, y pasa igual en la vida de José. Vamos a entrar ya en un momento de la historia de José, en el que el tiempo de llorar, que podríamos definir que es todo lo que ha vivido hasta aquí, va a pasar. Ahora viene para él, para José, el tiempo de reír. Lo vamos a ver hoy. El tiempo de endechar, de llorar, queda atrás para José y ahora es el tiempo de bailar. Hay una canción de Nick Cave que dice, es una canción que se llama Gozo, que dice, todos hemos tenido demasiada tristeza, ahora es el momento de la alegría. ¿A que sí? Todos hemos tenido ya demasiada tristeza, ahora es el momento de la alegría. Dice Pedro que el Señor nos exaltará cuando fuere el momento. ¿De acuerdo? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el momento, cuando fuere tiempo. Mientras tanto, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, pues como decíamos, José, desde que nace hasta que tiene 17 años, una situación determinada con su familia, de los 17 hasta los 30, tiempo de llorar, tiempo de tormenta en su vida, un esclavo abandonado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, en la cárcel por mucho tiempo olvidado. Y ahora, a partir de los 30 hasta que muere con 110, es tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de ser vindicado, tiempo de ser bendecido. Podríamos decir que es la hora de José. Es la hora de José. Es el momento para la alegría de José. Vamos a la historia a ver cómo cambia drásticamente su realidad cuando dice lo siguiente, Génesis capítulo 41, versículo 1 al 57. Voy a leerlo entero. Para algunos este es un texto conocido, pero a veces hay detalles que es bueno releerlo para aquellas personas que no conocen la historia, pues vamos a leerlo completamente, ¿de acuerdo? Un poco largo, pero yo creo que merece la pena, es la palabra de Dios y vamos a recordar de nuevo lo que aquí está pasando. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y de aquel río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado, su espíritu preocupado, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño. Mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón.
Entonces el jefe de los coperos que estaba por allí habló a Faraón diciendo, ahora me acuerdo de hoy de mi falta. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos a él. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que tú tienes sueños, que tú oyes sueños y los puedes interpretar. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que me dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra cosa semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas y éstas entraban en sus extrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas era aún mala como al principio. Y yo desperté y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Dios ha tenido a bien mostrarle a un hombre incrédulo lo que iba a hacer, ¿de acuerdo? He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no será echada de deber a causa del hambre siguiente, que será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto los 7 años de la abundancia. Quinte la tierra de Egipto los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que vendrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, mirándolo a todos ellos, ¿no? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Todos los demás estaban allí con la boca abierta, ¿no? No habían sabido interpretar ese sueño. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además a Faraón a José, he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto, te he puesto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro pregonando delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zamnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones.
Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senaz, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, en todo el mundo. Mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre de toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido de hambre. Ya recordáis la historia, es una historia extraordinaria. El tiempo de José ha llegado. Vaya a estar con el lápiz y con el cuaderno, porque hay preguntas para el grupo pequeño, ¿de acuerdo? Sí, el nombre que le puso Faraón a José, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Bien, han pasado 2 años en el que José está olvidado, pero como decíamos, Dios tiene su momento y ahora es el momento de José. O sea, de la situación en la que está pasa a ser el segundo en todo un imperio y también a tener una familia y a tener hijos, ¿no? Podríamos decir que de pronto, de golpe, de la noche a la mañana, tuvo todo lo que no había tenido hasta aquí. Así que es el momento en el que Dios determina que todo lo que había trabajado en José, lo había estado preparando, pues era el momento de llevarlo ya a ese punto. Y José vemos aquí que es restituido, vindicado y también muy bendecido. Sin embargo, hay una cosa muy interesante aquí que explica mucho de lo que hemos visto hasta aquí sobre José. O sea, una persona que no es cristiana, que es Faraón, que cree en otro Dios, que tiene otra religión, que es el jefe de un imperio enorme, reconoce en José algo que no se había dicho hasta aquí sobre José. Dice, mirando a todos los sacerdotes, los sabios, los adivinos, más adelante cuando Moisés saca al pueblo de Israel, ¿os acordáis? El tema de las plagas, también el faraón se rodeó de todos los magos, de todos los sabios, de todos los adivinos, para intentar copiar el poder de Dios, del Dios de Moisés, ¿de acuerdo? También terminaron frustrados porque no consiguieron, porque el Dios de Israel era el Dios verdadero. Pero un hombre que adora a otro Dios tiene el discernimiento de decir, ¿acaso hallaremos, mirándolo a ellos que habían fracasado en su interpretación, vamos a encontrar a alguien en el que esté el Espíritu de Dios? Y dijo entonces Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. O sea, reconoce que el Dios de José es más poderoso que su propio Dios. Ya que Dios te ha usado a ti, dice aquí, y te ha hecho saber todo esto. Y eres sabio y entendido. Así que todo lo que hizo José, a la luz de la interpretación de Faraón, de lo que pudo ver, lo hizo por el Espíritu de Dios. O sea, interpretó los sueños que tuvo por el Espíritu de Dios. Aceptó lo que aceptó, ser vendido por sus hermanos, ser un esclavo, ser acusado falsamente por el Espíritu de Dios que estaba en él. Sirvió como esclavo por el Espíritu de Dios. Soportó la tentación por el Espíritu de Dios que estaba en él. Hizo lo que hizo por el Espíritu de Dios y llegó a ser sabio y entendido por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que está también en ti. Si está en ti como estuvo en José, todo lo que hacemos lo podemos hacer, debemos hacer por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Una buena observación de parte de una persona que no tiene al Dios de José, ni la religión de José. Ser capaz de reconocer que el Dios de José es el Dios superior al suyo y que el Espíritu de Dios está con él. ¿Cómo tuvo que ser
toda la angustia que tuvo este hombre cuando se levantó, teniendo estos sueños y consultando, y nadie podía darle una razón, una respuesta, y ver en José, habéis visto la entereza, la calma con la que él dice, son el mismo sueño, significa lo mismo, y esto es lo que significa tu sueño, ¿no? ¿Esto quién lo puede hacer? El Espíritu de Dios. Aquella vida tan extraordinaria, en una realidad tan ordinaria como es el título de la serie, fue vivida como Jesús la vivió por la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, quiere decir, si no tenemos al Señor en nuestra vida, es muy difícil que podamos soportar las cosas que la vida nos trae. Pero con el Espíritu de Dios podemos hacerlo como lo hizo José. Por lo tanto, por el Espíritu de Dios que mora en él, lo primero que hace José es que espera y sabe esperar. Por el Espíritu de Dios, él espera. Dice que el copero se olvida de José y pasaron 2 años. Pasa 2 años más en la cárcel José. Y aquí él podía haberse preguntado, Señor, ¿y ahora esto? Todo el tiempo que estoy aquí, que he esperado, había un poco de esperanza en que este hombre, el copero, se acordase de mí y tengo que seguir aquí. He hecho lo correcto y mira dónde estoy. A veces lo que hacemos para el Señor parece no tener recompensa. Parece que no tiene reconocimiento, que no tiene respuesta. Pero la espera es un tema común en la vida cristiana. Lo vemos en toda la Biblia. Noé esperó 120 años antes de que lloviese. Abraham esperó un tiempo también antes de tener el hijo prometido. Moisés esperó 40 años antes de liberar al pueblo de Israel. José esperó 13 años, una parte de ellos en la cárcel. Jesús esperó 30 años siendo un carpintero desconocido, trabajando con su padre, ¿de acuerdo? Y estaba siendo preparado para la tarea que realizó durante 3 años, un poco más adelante. Dios a menudo nos hace esperar, pero cuando nos hace esperar, Él está trabajando, Él está obrando. La espera de José durante ese tiempo es la acción divina a favor de José. Pero todo el mundo se olvida de él, pero el Señor no se olvida. ¿Y qué hace Dios mientras que José está, el pobre, ahí pensando que ha sido olvidado? Dios está trabajando como he dicho. Y dice que Faraón, es curioso que hay aquí un cambio tremendo, dice que Faraón, José está siendo olvidado, está en lo más bajo de la sociedad egipcia, en una cárcel oscura, y ahora en lo más alto de la sociedad, como dijimos el otro día, está Faraón, que tiene un sueño, ¿Esto es coincidencia? ¿Esto es una casualidad? El sueño de Faraón, ¿no? Es la providencia divina revelando algo a una persona que ni siquiera es creyente ni cree en ese Dios, pero que va a intervenir Dios a través de un incrédulo. Lo hizo también con Nabucodonosor, lo hizo en el Antiguo Testamento, se ve muchas veces, que Dios usa a los no creyentes para cumplir su propósito con su pueblo, ¿de acuerdo? Así que no es una casualidad, es Dios interviniendo y este hombre precisamente tiene un sueño. Y José, que está en la cárcel, no sabe que este hombre ha tenido un sueño. Y tampoco sabe, cuando se levanta esa mañana, que su vida por la tarde iba a cambiar radicalmente. Él no sabía que su vida iba a cambiar radicalmente, ¿de acuerdo? Pero es lo que iba a pasar, es lo que iba a pasar. Y por lo tanto Dios está trabajando para que su vida cambie, porque es el momento de José. Entonces Faraón tiene ese sueño, le parecía que estaba junto al río, dice, vaya, qué sueño más extraño he tenido, ¿qué significará esto? Tiene otro segundo sueño, ¿de acuerdo? Porque Dios, para que le quede claro, ¿de acuerdo? Lo que luego José va a interpretar, se duerme de nuevo y entonces tiene otro segundo sueño y ahora busca la interpretación por parte de la gente sabia de su tiempo. Era una creencia común en Egipto, en aquel tiempo, de que los sueños eran premonitorios, o sea, y también es algo que está en la mentalidad actual, ¿no? Cuando uno tiene un sueño, dirá, oye, ¿de acuerdo? Y también la gente antigua te decía, oye, como sueñes esto, eso te va a pasar. O sea, hay ese concepto en esa cultura de que los sueños eran premonitorios, de que de alguna manera algo iba a venir, ¿de acuerdo? Por eso había gente que se dedicaba a escribir sobre los sueños en aquel tiempo, un grupo de expertos para interpretar los sueños, como he dicho antes, que el faraón
acudió a todo el mundo porque había gente que se dedicaba a eso. Gente que interpretaba sueños, sacerdotes religiosos de la religión de ellos, magos, etcétera, adivinos, todo lo que había por allí, si podían echar una mano para interpretar el sueño de Faraón, ¿de acuerdo? Pero nadie lo sabe. Lo cual quiere decir que no todas las religiones son iguales. La gente dice, bueno, todas las religiones son iguales. No. La religión de Faraón no dio con la tecla, no supo interpretar el sueño de Faraón. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Ni todos los dioses son iguales, ni todas las religiones son iguales, ni el Dios de Faraón, ni la religión de Faraón, ni los sacerdotes de Faraón pudieron interpretar ese sueño tan extraño que tuvo este hombre, ¿no? Y ahora vemos, en segundo lugar, él está esperando, Dios está trabajando. En segundo lugar, vemos la providencia divina en toda la historia de José. Entonces, se ve que el copero estaba allí, era la mano derecha del rey, el que proveía de vino para el rey, lo probaba primero, se lo daba al rey, y está viendo todo el espectáculo. Está viendo allí que hay una convocatoria por parte de Faraón, que han venido los sacerdotes, los adivinos, los escritores de libros de sueños, los intérpretes de los sueños, que le cuenta el sueño, que no saben de qué va, que se quedan todos allí, que pues mira, no sabemos qué querrá decir esto. Y ahora él está allí presente, ¿de acuerdo? Y dice, amigo, y ahora se acuerda, hombre. Ha tenido mala memoria por 2 años y ahora aquella circunstancia le hace recordar, amigo, señor Faraón, cuando te enfadaste con nosotros, por tal, había un chico allí que nosotros tuvimos un sueño, oye, y los interpretó y se cumplió literalmente aquello que nos dijo que iba a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, Dios está utilizando este hombre, que tenía mala memoria, pero de pronto la tiene, por las circunstancias que están pasando, ¿de acuerdo? Y entonces recomienda a Faraón que busque a este joven, ¿de acuerdo? Porque sigue todavía en la cárcel, sigue preso. Y como decía, sin tener idea José de lo que Dios estaba haciendo para que José pasase de lo más profundo a lo más alto. Y ahora viene José, se afeita, se arregla, se peina, ¿de acuerdo? Le ponen ropa limpia, el pobre estaría allí completamente abandonado en la cárcel y viene allí delante de Faraón y le dice Faraón, he tenido un sueño, no hay quien me lo interprete. Y me han dicho que tú sabes interpretar los sueños. Y dice José, no está en mí. O sea, aquí vemos ya cómo José, la madurez de José, la gloria que le da a Dios, no es. Él podía haber dicho, pues sí, majestad, yo soy superdotado, yo tengo, venga, cuenta, venga, que te lo voy a decir. No es mi poder, es el poder de Dios en mí, ¿de acuerdo? Y es Dios el que le va a dar la respuesta, por lo tanto, la gloria para el Señor. Entonces Faraón dijo a José que en su sueño había unas vacas gordas, unas vacas flacas, que salen las vacas gordas que están por allí, se ve que el río era el Nilo probablemente, y entonces salen las vacas flacas y se comen a las vacas gordas. O sea, una vaca flaca se come una gorda y no engorda la vaca flaca. Digo, eso es lo que quisiéramos mucho, comernos una vaca y no engordar, ¿eh? Sí, pero qué extraño es eso. Lo más normal es que una vaca flaca se come una gorda y engorde la vaca flaca. Pues no, aquí está pasando algo que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y entonces le cuenta eso. Dice, se lo he dicho a los magos y nadie da con la tecla, nadie sabe decirme lo que significa este sueño. El fracaso de los sacerdotes, de la religión, de los sabios, de los escritores de libros de sueños, de los intérpretes de los sueños que cobraban un dinero por interpretar el sueño. Todos fracasaron. Y ahora viene José con la interpretación. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a pasar, lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y esto viene pero ya. ¿De acuerdo? Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón y esto, final, en el versículo 32, esto es inminente. Dios se apresura a hacerlo. Mira, era un momento extraordinario. Imagínate que tú estás en la cárcel, que tú, por el poder de Dios, puedes interpretar un sueño. Faraón te dice, oye, he tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa. Podría haber dicho José, qué buena oportunidad para pedir ciertas cosas. Muy bien, pues quiero una paga, un coche, un chofer y una secretaria. O sea, ahora José tenía el poder, tenía la solución, ¿no? Cualquiera hubiera hecho eso. O sea, esto es así funciona la vida, ¿no? Los que tienen información
tengo una información muy delicada. Si la quieres, me tienes que dar tu voto. Oye, esto es extraordinario José. No pidió nada. Le iba a dar la solución sin pedir nada a cambio. Era una buena oportunidad para aprovecharse y pedir algo a Faraón. Es un hombre de Dios y lo que hace, lo hace para Dios y para la gloria de Dios. No lo hace por interés. Y con una confianza asombrosa, una claridad asombrosa, reconoce que es Dios el que tiene la interpretación, que es Dios el que está obrando en eso. Y vemos aquí que José ha madurado, ha crecido, es más sabio que cuando tenía 17 años, ¿o no? Muy bien. Entonces, cuando dice que esto va a ser inminente, que esto va a pasar ya, es lo que Dios va a hacer en el mundo, porque esto es una hambruna que venía en todo el mundo. ¿De acuerdo? José ofrece un consejo y dice lo siguiente, y lo ofrece por el Espíritu de Dios. O sea, interpreta el sueño por el Espíritu de Dios y el consejo que va a dar viene de la sabiduría de Dios. Y dice José, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto durante estos años, etc. Mira, Faraón tiene información de que viene una cosecha extraordinaria, vienen 7 años de abundancia y también José le ha dicho que luego van a venir 7 años de hambruna, de tremenda necesidad. O sea, José lo que está haciendo es presentar un problema, una realidad. ¿De acuerdo? Y ahora el faraón mira a los sabios, a los que había consultado, y dice, esto se nos viene encima. ¿Alguno tiene una solución? y ellos dirían, yo no sé, no sé qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es un problema que nos viene, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero José tiene la solución. José no solamente reconoce un problema, sino que es parte de la solución. Hay mucha gente que son expertos en descubrir problemas o en presentar problemas, pero no son parte de la solución. O sea, él presenta un problema y ofrece la solución. Y esto es lo que hace un líder. Un verdadero líder no solamente habla de los problemas, sino que actúa y ofrece soluciones. Vamos a ver algunos principios de liderazgo aquí que son extraordinarios. Entonces José sabe del problema, esto es inminente, y no dice, muy bien, pues voy, ya que tu consejo de sabios de Egipto no tienen solución para lo que viene, pues déjame unos días que voy a reunir a mi comité de expertos, ¿de acuerdo? Voy a hacer un comité de emergencia, vamos a estudiar el asunto y déjanos que dentro de unos días te vamos a dar la respuesta. Pero José no hace eso, no es lo que hace José. Quiere decir que los buenos líderes conocen los problemas, son parte de las soluciones y los líderes buenos son previsores. O sea, cuando hay un problema ya saben cómo remediarlo. ¿Cuál es la solución? Una condición extraordinaria de liderazgo es la provisión, ir por delante. O sea, si hay un problema, no puedo estar diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora que, madre mía, ¿no? Que lo que se nos viene encima. No, él ya sabe cuál es la solución y se lo ofrece a Faraón, ¿de acuerdo? Son previsores, los líderes ven lo que otros no son capaces de ver, tienen iniciativa, los líderes se anticipan a las circunstancias y saben lo que hay que hacer de antemano. Los malos líderes no tienen visión, no son previsores, no saben lo que hay que hacer y muchas veces van detrás de las circunstancias. Y muchas veces van detrás del pueblo. Y todos estos principios se ven en el problema de la Dana en la Comunidad Valenciana. Lo que es el fracaso del liderazgo. El pueblo va por delante de los políticos. Cuando los políticos tendrían que haber anticipado que esto podría pasar y haber trabajado en una solución. Así que José no tiene que pensarlo, sabe lo que hay que hacer. ¿Por qué sabe lo que hay que hacer? Porque viene de gobernar la casa de Potifar
y porque viene de gobernar una cárcel durante mucho tiempo. Y todo eso forma parte del aprendizaje para enfrentarse a este problema que viene sobre toda la tierra. Así que, ante una situación como esa, se requería liderazgo. Se requería liderazgo y administración correcta y adecuada para el problema que se nos viene encima. Y mira, José, apuntad, porque estos son principios que van a salir en el examen. En primer lugar, dice José a Faraón, provéase de un varón prudente y sabio. No dice él, yo puedo hacerlo, te he dado la solución, pues cuenta conmigo, ¿no? No, dice, busque usted, pero tiene que ser prudente y sabio. O sea, este es un requisito para el liderazgo. Mucha gente quiere ser líder, pero ni son prudentes ni son sabios. O sea, hay unos requisitos, lo vemos después en el Nuevo Testamento, los requisitos para el liderazgo. Tiene que ser una persona prudente, porque tiene que manejar una gran crisis que se nos viene encima, y tiene que ser una persona sabia para saber resolver y enfrentar toda la situación que venga, ¿no? Por lo tanto, es importante que alguien esté al mando. Provéase, no dice de un comité, de una persona. Decía alguien que un comité es un caballo, es un camello cuando se quiere pintar un caballo por un comité. O sea, cuando le dice a un comité, píntame un caballo, te pinta un camello. Siempre se deforma. Él dice, no se busque usted un comité, búsquese a una persona y póngalo como responsable de todo el problema. ¿Vale? Así que provéase de un varón prudente y sabio. En segundo lugar, divida el país en zonas. Y ponga un responsable en cada zona, porque una persona no podrá llegar a todo el país. Organice el país en diferentes zonas y ponga un responsable en cada zona que será el que dará novedades al líder, al responsable de todo el problema. En tercer lugar, aparten la quinta parte de la cosecha. La idea es, vienen 7 años de abundancia, aparte una parte de esa, la quinta parte de esa cosecha que va a ser abundante, y apártela, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que tiene que hacer cada líder. No es que el líder ya tiene un título y ya soy líder, sino que el líder tiene que hacer algo. Lo que tiene que hacer es visitar a todos los agricultores. La quinta parte de la cosecha del trigo tiene que ir a un sitio determinado que es un granero que también hay que construir. Los responsables de las zonas tienen que construir un granero y dice José que tiene que estar en el centro de donde se produce la cosecha, para no tener con el trigo atravesar todo el país porque el granero lo han puesto allí. Entonces, distribuya las zonas, ponga un responsable y alrededor del campo donde hay cosechas de trigo, ponga usted un responsable, ponga usted un granero y haga que todos los agricultores traigan una parte de la cosecha a ese granero. Por lo tanto, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando en cada zona? ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada persona? Cuarto lugar, los graneros en las ciudades próximas a los campos. Lo que quiere decir aquí es lo que tiene que hacer cada uno en esa zona. Eso, aplicado al ministerio de la Iglesia, es los dones de cada uno que el Señor nos ha dado. Pues tenemos que usarlos por el bien de la comunidad, por el bien de la Iglesia. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Tú eres líder, pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer? Sea cual sea el liderazgo que tengas, del grupo pequeño, de los niños, de la alabanza, de lo que sea, ¿no? Los líderes tienen una descripción de tarea que José les está dando. Y en quinto lugar, y es muy importante, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando en cada zona? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hagan graneros, traigan el trigo, almacénenlo durante los 7 años de abundancia, usen los dones de cada uno, trabaje cada uno en su responsabilidad, en su área. Y en quinto lugar dice, hay que hacerlo durante los siguientes 7 años. Para que luego, cuando vengan los momentos difíciles, no falte el trigo, hay que estar trabajando durante los 7 años donde hay trigo. No es solamente un año, no es solamente 2, son los 7. Durante 7 años hay que hacer esto. O sea, van a venir 7 años de escasez,
pues tenemos que estar trabajando durante 7 años de abundancia. Es importante establecer el tiempo si vamos a ser buenos líderes. Ninguna meta se cumplirá si no pones el tiempo. Hay que hacer, lo voy a hacer. Eso puede ser hoy o dentro de 5 años. ¿De acuerdo? Hay que recoger trigo, pero alguien podría haber dicho, uy, qué buena cosecha este año, ahí es suficiente, ya no. No, tienes que hacerlo aunque haya una buena cosecha durante 7 años. Y luego lo verás, el fruto y el resultado. Si no estableces tiempo, probablemente no lo vas a hacer. Cuando tú dices, hay que arreglar esto, pero tiene que estar arreglado para la semana que viene. Pero si dices, hay que arreglar esto, y no pones un tiempo, pues puede ser mañana o puede ser, ¿no? Entonces, hay que definir el tiempo, si tenemos un objetivo, una meta, para hacer lo que tenemos que hacer. O sea, se va a reconstruir Valencia. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pero si tú dices, lo vamos a hacer en 10 años, amigo, tiene que haber un líder, tiene que haber responsable, tiene que haber trabajo, tiene que haber meta, porque lo vamos a conseguir en 10 años. Pero si dice, vamos a restablecer, pues eso puede ser hoy o puede ser dentro de 20 años, ¿no? Es interesante que José establece el tiempo. Durante 7 años hay que hacer eso. Así que son principios de liderazgo. Pero también hay aquí principios de economía. Mira, lo que José está diciendo, la economía es cíclica. Esto es un principio también universal. No hace falta ser cristiano para ver esto. Hay 7 años de abundancia, pero vienen 7 años de necesidad, ¿de acuerdo? En la economía familiar pasa lo mismo. Hay vacas gordas y hay vacas flacas, ¿o no? Hay momentos que tienes un buen trabajo, que tienes un buen salario, un buen sueldo, pero luego vienen momentos donde no es así. La vida es cíclica en ese sentido económico. Lo vemos en la economía mundial, ¿de acuerdo? Y lo vemos en la economía familiar también. No siempre van a ser años de abundancia. Y lo que dice José aquí, que esto hay que saberlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si la economía es cíclica, si vienen 7 años de abundancia, pero después vienen 7 años de tremenda necesidad, pues hay que tener una cultura, dice José, de la prevención y de la previsión, ¿de acuerdo? Hay que tener una cultura del ahorro. O sea, no lo gastes todo cuando el bolsillo está lleno, en los buenos tiempos. Guarda algo para los malos tiempos porque vendrán. Sé como la hormiga, que en Proverbios está la hormiga. Por lo tanto, esto es así. Una cultura de la prevención, de la previsión, del ahorro, de guardar en los buenos tiempos para disponer cuando vengan los malos tiempos. Entonces el faraón, en quinto lugar, reconoce el poder de Dios en este joven que le está dando esos consejos y esas soluciones. Y dice, hallaremos a un hombre como este, le reconoce como el segundo en importancia, le hace subir en un carro, le da ropa, un anillo. Bueno, José pasa de la noche a la mañana, de lo más bajo, como digo, a lo más alto. No tenemos tiempo para aquí, pero una cosa interesante de José, que el otro día se comentó, es que José es poderoso, pero no es el más poderoso. Le dice Faraón, por encima de ti estoy yo. José aprendió a lo largo de su vida que siempre veía a alguien por encima de él. Cuando estaba en casa de Potifar, ¿quién estaba por encima de él? Potifar. Cuando está en la cárcel, ¿quién estaba por encima de él? El jefe de la cárcel. Cuando ya es saltado y es el tiempo de José, le dice Faraón, tienes mi anillo, pero que yo soy Faraón. Quiere decir que nadie puede pretender ser primero. Todos deberíamos ser segundos, porque por encima de nosotros está el Señor. Y cuando estamos desarrollando un ministerio, el que sea, no podemos decir yo soy Faraón, no tengo que dar cuenta a nadie, sino que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a alguien que está por encima de nosotros. El tema ese de dar cuentas que no somos faraones, que siempre debe haber alguien, y es bueno que lo haya, por encima de nosotros. Y José aprendió a ser un segundo,
a lo largo de toda su vida. Pero como segundo, sirvió. En sexto lugar, la administración por el poder del Espíritu Santo. Ciclo de abundancia, la tierra produce a montones, el trigo dice que es incontable, se ahorra, se guarda para cuando vengan los momentos difíciles. La buena logística de José, no pongáis los graneros ahí, por aquí y por allí, ponerlos en el centro donde se produce la cosecha para que sea fácil el transporte y luego la distribución también. Es bendecido José con una familia, con unos hijos. A uno le pone Dios me hizo olvidar y al otro le pone Dios me ha bendecido. O sea, José en todo tiempo honrando al Señor. ¿De acuerdo? Dios me ha hecho olvidar todo lo que he sufrido en este país. Le pone ese nombre a su hijo. Y al segundo, Efraín, Dios me ha bendecido a pesar de lo que he vivido. Ciclo de abundancia. Y ahora cambia el ciclo y viene un ciclo de necesidad. Se acaban los 7 años de abundancia. Viene hambre a todo el mundo, pero también a Egipto. Si hemos notado ahí, dice que la gente de Egipto también tuvo hambre. Bien, yo digo, ¿por qué ellos pasaron necesidad y tuvieron que ir a comprar a José trigo si José había dicho que había que almacenar el trigo? O sea, dice que el hambre era grande en la tierra, pero también llegó a ser en el propio Egipto. ¿Sabéis por qué fue? Por la gente que le gusta vivir al día. O sea, la gente decía, oye, yo tengo una tarjeta Visa, Vale, entonces, estos que tuvieron que ir ahora a endeudarse, porque tuvieron que vender, interesante la historia, ¿no? No quiere decir que todo el mundo pasó necesidad. Los que fueron previsores tuvieron abundancia, pero aquellos que el primer año dijeron, oye, qué cosechón, me voy a comprar el Mercedes, me voy a comprar, ¿me entendéis? Y voy a disfrutar de la vida, que son 4 días. Y cuando aquello apretó, el hambre apretó, porque eran 7 años, dice el texto, no tenemos tiempo, pero que tuvieron que vender lo que tenían, tuvieron que ir a comprar trigo. ¿De acuerdo? Pero fue porque no fueron previsores, porque tiraron de la tarjeta, porque se endeudaron. Cuando José había dado las instrucciones necesarias para que no faltase a nadie de los ciudadanos de Egipto. Así que finalmente toda la tierra vino a comprar trigo y lo que vemos aquí es que al final Dios bendijo al mundo entero. No solamente a los que creían en él, sino al mundo entero que estaba padeciendo una hambruna a través de José. Así que Dios está trabajando, obrando, mientras José está esperando. No sabe lo que va a pasar, pero está a punto de pasar algo que cambiará su vida para siempre. Mira, esto también para ti y para mí. Tú puedes estar en un momento que tú dices, estoy en mi vida estancado, estoy parado, estoy olvidado, durante 2 años no pasa nada, no sucede nada en mi vida, pero puede pasar en un segundo, como pasó con José, ¿no? De la noche a la mañana todo cambió y llegó el tiempo de José. Permaneció fiel a Dios, cumplió su destino y lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy importante este dato, andar en el poder del Espíritu Santo. Un día en prisión, al día siguiente en palacio. Un día en la pobreza, el día siguiente un príncipe coronado con poder. Un día olvidado, al día siguiente aclamado por toda una nación. Como decía la semana pasada, José, aunque no estaba escrito todavía, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Probablemente Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo cuando vio la providencia divina en la vida de José. Así que, hermanos, seamos sabios, vivamos en el Espíritu, los principios de liderazgo, los principios de administración, de una buena administración. Si gestionamos bien la prosperidad, estaremos preparados para gestionar bien la adversidad cuando venga. ¿De acuerdo? Pues bueno, que el Señor nos ayude a poner en práctica muchas cosas aquí en esta mañana, muchas cosas también para decir, pero hasta aquí hemos llegado. Te damos gracias, Señor, por la vida de José, por todo lo que tú también nos estás enseñando a través de su vida, de su ejemplo, de tu obrar en él, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo como José, a ser llenos de tu Espíritu, Señor, a saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque lo podemos en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, y a los que están esperando
a los que parece que todavía no pasa nada, que no llega a lo que están esperando, Señor, también que tengan esta perspectiva de José, que de un día para otro todo cambió y fue su momento, el momento de José. Así que yo no sé dónde está cada uno, Señor, pero confiamos en que tú tienes un momento para cada uno como lo tuviste con José. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a tener un tiempo para agradecer al Señor